La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Gracias por conectarse cada semana a este espacio lleno de historia y archivos. Hoy tenemos un programa en el que hablaremos de la vida y obra de uno de los escritores más importantes de Colombia, Arnoldo Palacios. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros. Bueno, Kevin, bienvenido. Y bueno, desde su experiencia en su tierra natal, en Cértegui y Chocó, Palacios plasmó en sus textos las vivencias de las comunidades afrodescendientes y las dificultades sociales de su tiempo. Este año fue declarado como el año de Arnoldo Palacios por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con ocasión de los 100 años de su natalicio. El escritor falleció el 12 de noviembre del 2015 y es hasta ahora que desde el gobierno se reconoce y exalta su importancia para la cultura y la literatura colombiana. Hoy vamos a explorar su vínculo profundo con el Chocó y su magistral capacidad para capturar la esencia del pueblo afrocolombiano en su obra. Para ello, estamos con George Palacios, asesor de cooperación internacional del Archivo General de la Nación. Bienvenido, George, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias por la invitación. Aquí estoy dispuesto para conversar sobre la vida y la obra de Arnoldo Palacios. Muchísimas gracias George por participar en nuestro programa y para iniciar me gustaría que le contáramos a nuestros oyentes sobre los inicios de Arnoldo Palacios en el Chocó y cómo su familia influyó en su obra literaria. Como muchos niños de su época, en un lugar que era considerado territorio o mejor políticamente intendencia, ni siquiera un departamento, las personas que habitan el Pacífico colombiano dominado para utilizar las palabras del propio autor, la selva y la lluvia, se ven abocados a una naturaleza fuerte, agreste, pero igual por sus actividades diarias logran una relación importante con ese entorno. Y uno de los, digamos, elementos negativos de eso de vivir en este medio es las enfermedades que no tenían cura o digamos que la atención médica no era la mejor. Por supuesto, es una persona que nace en un contexto rico de cuentos, de historias, de una riqueza fundamental, como lo venía diciendo, del medio ambiente y las dificultades que conlleva vivir en ese lugar. Y todo esto le sirve para recrear su universo literario. Bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre cómo influyó la situación política en Colombia, pues en la decisión que tomó Arnoldo Palacios de vivir en el exterior y cómo reflejó ese exilio en su obra. Hablar de la obra de Arnoldo Palacios es asomarse a los ires y venires de no solo la política nacional, sino la política internacional. Estamos hablando de un contexto convulso. En Colombia, por ejemplo, en esta primera mitad hay una hegemonía conservadora que se extiende desde el siglo XIX a comienzos del siglo XX y luego una hegemonía liberal en donde se debaten ideas, modos para seguir avanzando en la construcción de una nueva nación apenas centenaria. Y en el escenario internacional pues hay periodos de guerras, hay dificultades económicas y sobre todo hay un gran debate por modelos a seguir que lo vemos muy muy claro en la llamada Guerra Fría. Arnoldo Palacios, siendo un sujeto que nace en esa parte occidental del país, leyendo todo lo que está pasando no solo en su país sino a nivel internacional, empieza a preguntarse cuál es la razón de ser de él como un sujeto que en este caso es racializado para poder posicionarse en ese mundo que lo rodea. Por un lado está la literatura que le interesa, no hay muchos autores que toquen esos temas que a él le interesa
en el medio local o en el medio internacional, pero aquellos que él descubre le sirven de inspiración para poder leer y releer esa política que se vive en el contexto nacional y en el contexto internacional. Entonces podemos decir que Arnoldo Palacios es un hombre de su tiempo, puede sonar un poco trillado, pero está posicionado allí frente a los avatares de la política nacional, la política internacional, las relaciones entre los distintos grupos sociales, los procesos de racialización. Le interesa mucho lo que está pasando en Estados Unidos con los afroamericanos y las corrientes de migración, no solo de personas, sino de ideas a través del Atlántico hacia el norte, hacia Europa. Entonces él se instala allí y a través de su obra nos abre una ventana a todos esos procesos que se están viviendo en la época. Bueno, George, pues una manera importante de ver las diferentes perspectivas del mundo. Y teniendo en cuenta esto, Palacios fue pues uno de los primeros escritores afrocolombianos en recibir un reconocimiento internacional. ¿De qué manera influyó su identidad afrocolombiana en su obra y qué impacto tuvo esta en la literatura colombiana? Bueno, frente a esa pregunta se puede decir varias cosas. Él estando en Colombia, aquí precisamente en Bogotá, siendo estudiante de bachillerato, luego siendo estudiante de Derecho, encuentra una afinidad importante con las ideas. Pero esas ideas, sean ideas liberales, sean ideas de cualquier tinte político, humanista, universalistas, las ve atravesadas por unas experiencias locales de ser un sujeto racializado, un sujeto político, y lo ve, por ejemplo, en su natal Chocó, un territorio rico, diverso, pero con una relación bastante difícil con los centros de poder y dentro del debate político de la época. Él ve esto y la literatura le permite tratar de urdir unos textos en los cuales se pueda entender esa situación política, económica, social en la que está viviendo en el Chocó. Una vez migra y se encuentra con otros escritores intelectuales que se dedican también a analizar lo que está sucediendo en sus distintos países. Por ejemplo, Aimé Césaire, que es originario de Martinica, lo encuentra en París. Estamos hablando también de Frantz Fanon y todas estas personas que vienen de la afrodiáspora francesa, de los llamados territorios de ultramar en París, por ejemplo, al ser un sujeto migrante, encuentran esta diversidad de experiencias y de contacto e intercambio de ideas, la posibilidad de entender hasta dónde llega o hasta dónde puede influenciar no solo sus orígenes afrocolombianos, sino también su situación socioeconómica y su orientación política en un contexto no solo local, sino internacional, en donde cruzan distintas ideas, tendencias políticas y, como lo decía al comienzo, en un marco en donde estas grandes ideologías, el capitalismo y el comunismo se enfrentan. Él está justo allí tratando de encontrar un lugar para poder expresar esa afrocolombianidad con sus distintos matices políticos, económicos, sociales. Correcto, George, aquí me sale una duda. ¿Usted por qué conoce tanto de Arnoldo? ¿Lo estuvo estudiando su vida y obra o por qué le llama tanto la atención este escritor? Bueno, yo llego a leer a Arnoldo Palacios porque en mis estudios yo me dediqué a estudiar idioma, particularmente a través del estudio del idioma inglés empecé a leer escritores norteamericanos fundamentalmente que escribían sobre las distintas experiencias de sujetos racializados. Obviamente puedo mencionar algunos textos como La cabaña del tío Tom, por ejemplo, aunque estaba traducida al estudiar el inglés. Me encuentro con una cantidad de referencias culturales que de alguna manera resonaban con mi experiencia también de ser un sujeto racializado en Colombia. Empecé con la lectura de la obra de Manuel Zapata Olivella y por supuesto Manuel Zapata Olivella habla de cómo era su vida en los años 30, 40, tanto en Cartagena como en Bogotá como estudiante, y se encontraba con otros intelectuales que venían del Pacífico y de otros lugares de Colombia. Allí menciona Arnoldo Palacios su obra y empiezo entonces a leer las obras de Arnoldo Palacios, primero como una manera de él reconocerme en la
lectura de escritores colombianos de las costas pacífica y atlántica, y luego ya como un ejercicio académico en estudios de maestría, doctorado en universidades norteamericanas, donde se les estudia y se les conoce bastante. Cuando uno habla de escritores afrodescendientes en las Américas, los nombres como Arnoldo Palacios, Manuel Zapata Olivella, Candelario Beso, etcétera, son los que resaltan en el contexto colombiano y son pioneros, abridores de caminos en las letras no solo colombianas, sino en las letras latinoamericanas. Y bueno, hablemos ya entonces un poco de este estilo. ¿Usted cómo describiría el estilo literario de Arnoldo Palacios? ¿Qué aspectos distintivos lo caracterizan? Lo interesante de aproximarse a la obra de Arnoldo Palacios es que resulta complejo poderlo encasillar en estilos tradicionales de la literatura. ¿Por qué? Porque precisamente lo que escriben autores como Arnoldo Palacios, sus referentes son todo aquello que pueda dar cuenta de una experiencia de vida que es atravesada por diferentes categorías, si se quiere, de análisis. Por un lado está un problema bastante difícil y grande, que es la raza y el racismo. Por otro lado está el gran problema de decir que es un escritor en el contexto de lo afro, no solo lo afrocolombiano, sino lo afroamericano o lo afrodescendiente. Ese es otro problema grande e interesante para la crítica literaria. Y por supuesto, él está haciendo uso de la lengua castellana, pero esta lengua castellana es una lengua atravesada por esas experiencias de lo que hemos hablado antes, y es un lugar muy específico en la costa pacífica de Colombia, en donde hay, se llama coloquialmente, un chocoñol, es decir, cómo se habla el español en el Chocó. El mismo autor, Arnoldo Palacios, dice que es un castellano muy parecido a ese castellano que llevaron los colonizadores de esos territorios, es decir, es un castellano añejo. Entonces, si cruzamos todos estos elementos más la educación que él recibió con su maestro Restrepo Millán, la lectura que él hizo de los textos clásicos, encontramos que es una discusión bastante amplia que va desde el realismo clásico. Otros podrían decir, no solo hay realismo, sino que también encontramos en algunos de sus personajes el signo fatídico del destino. Entonces algunos dirán, eso es naturalismo. Pero también hay algunos autores que dicen, no, lo que está haciendo Arnoldo Palacios es más un afrorealismo. En fin, y puedo seguir nombrando distintas categorías, pero creo que he tocado en aspectos claves. Por un lado, la experiencia afro está inserta en un discurrir literario. Hay elementos de la experiencia vital, la experiencia de unos sujetos que habitan un territorio particular, pero también está la habilidad de un escritor para utilizar una lengua local, una lengua universal, y a través de esto proponer una obra de ficción que nos toca de distintas maneras. A algunas personas, al leer los textos de Arnoldo Palacios, en especial me voy a referir a el más conocido, Las estrellas son negras, pueden decir que es una radiografía bastante lúgubre y bastante difícil de leer por lo feo, los aspectos feos que nos propone allí de la vida de un joven que no tiene futuro en el Chocó. Pero otros dirán, está precisamente denunciando lo que está pasando en este contexto de la región colombiana. Otros dirán, qué bueno que a través de la novela articule una denuncia de las condiciones de los afrocolombianos en el Chocó. En suma, si hablamos de estilo literario, podemos decir, creo yo, en mi humilde opinión, que estamos hablando de una persona comprometida con que el arte le permite explorar lo más profundo del ser humano, desde la psiquis hasta la posibilidad de inventar y de soñar con las palabras que le dan, sean en este caso en castellano o en cualquier otra lengua. Eso podría decir. Bueno, George, pues muy interesante lo que nos está contando hasta el momento. Me quedó
tengo en la cabeza el término chocoñol. Cuando dijo usted, es como un español más añejo. Bueno, para continuar, pues Arnoldo Palacio siempre mantuvo una conexión profunda con su pueblo, Certegui, que pues es su lugar de origen, ¿no? ¿Qué importancia tuvo este municipio en su vida y también en su obra literaria? Bueno, para esto remito a su obra Buscando mi Madre de Dios. Allí él detalla bastante esos primeros años de vida y nos habla de Certegui, que en este caso Certegui, el lugar preciso donde él nace, en el Chocó, es un pueblo o municipio, si se quiere, mejor, que podemos asociar con los distintos municipios de la región, en donde domina un modo vital particular de habitar un espacio biogeográfico dominado por el río, que es fundamental, la relación con el río, la relación con un medio ambiente que no solo le da la posibilidad a estas personas de construir sus actividades económicas, sino que también les da la posibilidad de recrear un mundo social, cultural y político en el que hay unas relaciones estrechas entre las distintas personas, una manera particular de habitar ese territorio, de relacionarse entre los distintos grupos, etc. Entonces es vital ese lugar de origen que siempre va a ser reseñado y que va a ser parte de la obra del escritor. Aunque él viviera la mayor parte de su vida en Francia, ya también trataba de recrear, por ejemplo, el modo de construcción del espacio que se habita en lugares dominados por este medio natural, trata de recrear este espacio en Francia. Entonces, Certegui efectivamente es su lugar de origen, el lugar que le da, para hacer referencia otra vez, a esa lengua añeja del Chocó que le permite crear su ficción y que efectivamente marca su manera de ser. Las personas que lo conocieron decían que era un hombre siempre dispuesto a la conversación, de una amplia sonrisa, de una entrañabilidad increíble, y esto efectivamente es lo que podemos decir no solo de Certegui, sino de todas estas poblaciones que encontramos tanto en la costa pacífica como en la costa atlántica de nuestro país. Correcto, George. Y me gustaría que de esos temas que abordó como la pobreza, la marginalidad y el racismo, me gustaría que ampliáramos un poco más de la manera en que él abordaba pues estas problemáticas que tenía, y bueno, y sigue teniendo la sociedad colombiana, y también que nos cuente un poco sobre qué mensaje buscaba transmitir Arnoldo a través de sus novelas. Por ejemplo, voy a referirme a dos de sus novelas en la dirección de tu pregunta. Por un lado tenemos la clásica Las estrellas son negras. Allí nos encontramos con la vida de un joven en Quibdó quien tiene hambre. Y esa hambre es el motor, a veces para bien, a veces para mal, si lo podemos decir así, que lo mueve en un día y medio que dura pues la trama, el desarrollo de la obra. Y esa hambre, aún con todo lo que domina su vida, también le hace reflexionar. Recuerdo en particular un episodio en donde menciona el narrador en la obra que llega el periódico de Bogotá, en este caso es El Tiempo. El protagonista lee, en este caso el protagonista, el joven Israel, lee el periódico El Tiempo y hay un titular que dice que en el estado de Georgia, en Estados Unidos, se ha linchado a una persona negra. Este joven, a pesar de estar sufriendo los estragos del hambre en el Chocó, piensa, bueno, aquí no sufrimos ese linchamiento como en Norteamérica, pero nos deja ver a nosotros como lectores que el linchamiento de él no es precisamente ese espectáculo público que se daba en el sur de los Estados Unidos, en ese llamado sur profundo, pero su experiencia de vida al haber terminado el bachillerato, no encontrar trabajo, sentir hambre y ser discriminado no solo por su condición de pobreza económica, sino también por la marginación en términos materiales en los que vive, no le permite salir más allá de las calles como son descritas. Es bastante difícil ver esas calles y esas casas y cómo viven las personas allí. Entonces creo que eso, por ejemplo, nos deja ver cómo el escritor con el narrador nos conecta la experiencia de un sujeto en Quibdó y otros sujetos en el sur profundo de los Estados Unidos que sufren los estragos de la violencia
del racismo estructural, la violencia de la pobreza, la miseria, el hambre. Y para comentar la otra obra, La selva y la lluvia, en donde Arnoldo Palacios nos remite a la experiencia de distintas personas de distintas áreas del país una vez se da el Bogotazo, como no solo liberales y conservadores, sino personas, digamos, pobres, otros que son obreros, etcétera, enmarcados dentro de esa lucha que él reseñaba antes, de ideologías políticas, capitalismo, comunismo, pobres, ricos, etcétera. En esta obra nos amplía un poco el marco de referencia que va entre el Chocó y Bogotá de la época y que las siguientes décadas se va reproduciendo. Entonces, el autor, Arnoldo Palacios, está pensando constantemente en cómo es la experiencia de estos sujetos y cómo está atravesada por estos problemas, que no son solo particulares de las regiones y de la capital aquí en Colombia, sino que puede ser asimilada a las experiencias de otras personas parecidas, aunque puedan sonar distantes, en Norteamérica o, por ejemplo, en Europa. Bueno, George, pues vamos a cerrar con la última pregunta, que es, pues, a pesar de ser un autor con gran talento, Palacios no recibió el reconocimiento que merecía en Colombia, ¿no? ¿A qué cree que se debió esto? Y a ver si fue por su origen afrocolombiano en el contexto político o por algún otro motivo. Esto se puede analizar dentro de una combinación de varios factores. Por un lado está la tradición literaria y escritural en Colombia, por ejemplo. Apenas ahora, en las últimas 2 décadas, o incluso finales del siglo XX, los estudios literarios, desde la crítica literaria, han venido ampliando su manera de encontrarse con la literatura. Lo que antes se definía como alta cultura, es decir, las letras era un asunto de las élites, aparentemente o supuestamente, y en un país en donde los niveles de alfabetismo eran bastante bajos, también le tenemos que anotar a esto la dificultad de hacer un libro, de escribir un libro, publicarlo, y no solo eso, sino que ese libro circule. Entonces, todos estos factores, más otros factores estructurales, hacen que la suerte de una obra a veces sea buena, por ponerlo de una manera, y a veces no sea tan buena. Lo que quiero decir es, por ejemplo, la publicación de Las estrellas son negras, el autor entrega el manuscrito, se da el Bogotazo y se quema la obra. Tiene que volverla a escribir rápidamente, entrega el manuscrito, Arnoldo Palacios se va a Quibdó, regresa, su obra está publicada y al poco tiempo se va a Francia. Entonces digamos que es una obra que el autor nos deja aquí, dadas las circunstancias políticas del país, hacen que la circulación de pronto no sea la mejor. Y lo que decía antes, los patrones de la crítica literaria frente a un tema como el que proponía texto Las estrellas son negras, tal vez esa crítica o ese compromiso literario que nos muestra la narrativa pueda resultar un poco extraño, difícil, ajeno para los círculos literarios de la época que estaban perfilando otros temas diferentes. Entonces, por ese lado podemos encontrar una de las posibles explicaciones que nos puede dar a entender por qué esa obra no se leyó en ese momento como se debió haber leído. No quiero decir de manera correcta o incorrecta, sino que hubiese circulado, que no solo la crítica, sino cualquier persona que se acercara a leer una obra literaria, una novela colombiana, pues lo hiciera. Los últimos años demuestran que su obra está bien recibida, genera mucho interés, la crítica cada vez está auscultando más ese texto, discutiendo, polemizando, etc. Entonces, a veces los tiempos de los libros no son el momento en el que se publica, sino las comunidades de lectores y críticos tal vez ahora estemos prestos para escuchar, para encontrar en ese libro lo que de pronto antes no se veía, por la simple falta de ejemplares o disponibilidad, ahora que podemos leerlo en PDF, online, o podemos ir a la librería y comprarlo. Correcto, George. Bueno, pues muy interesante este programa que hemos tenido el día de hoy. No me quiero ir sin antes agradecerle por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, George.
Bueno, a ustedes gracias por la invitación y bueno, lástima que sea tan corto el tiempo para discutir la vida y la obra de un titán de la literatura colombiana. Sí, tiene toda la razón, muy corto el espacio, pero bueno, muchísimas gracias por participar y de esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a George y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.